En este módulo veremos los compuestos heterociclos, y en particular aquellos que son aromáticos. Comencemos por definir qué es un heterociclo. Si el anillo contiene carbonos y al menos un átomo de otro elemento, el compuesto es considerado como heterocíclico. En la figura ven varios ejemplos donde se pueden ver anillos carbonados conteniendo heteroátomos o átomos distintos de carbono. Tenemos, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno en la morfina y otros ejemplos. Aproximadamente el 50% de todos los compuestos orgánicos conocidos son heterociclos. Los podemos encontrar en productos naturales con actividad biológica, en agroquímicos y en productos veterinarios. También en colorantes y pigmentos, así como en antioxidantes y en aditivos de alimentos. Aquí tenemos un gráfico donde muestra los distintos tipos de anillos heterocíclicos. Por ejemplo, en rojo están los que tienen como heteroátomo al oxígeno, donde tenemos, por ejemplo, al furano. En azul, los que contienen nitrógeno, como el pirrol, el imidazol, la piridina y varios más. En amarillo tenemos los heterociclos que contienen azufre, como por ejemplo el tiofeno. Y luego en verde ya tenemos situaciones mixtas, donde contienen nitrógeno y oxígeno, como por ejemplo en el oxazol, o nitrógeno y azufre, como en el tiazol. En el módulo de heterociclos cubriremos únicamente los heterociclos aromáticos, ya que son los más reactivos. Luego tenemos los no aromáticos, como por ejemplo el tetrahidrofurano, que los hemos visto como disolventes. Dentro de los aromáticos podemos establecer un pequeño temario donde los veremos formando parte de grupos. Así, luego de una introducción y de ver características generales, veremos el grupo del furano, tiofeno y pirrol, es decir, los heterociclos aromáticos de 5 miembros. Luego cubriremos al grupo del indol, que es un heterociclo fusionado de gran importancia en la naturaleza y con diversas actividades biológicas. Luego, el grupo de la piridina y sus estructuras fusionadas, como por ejemplo quinoleína e isoquinoleína. También veremos las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos. Veamos entonces generalidades de los compuestos heterociclos aromáticos. Estos son compuestos cíclicos que contienen al menos un átomo distinto de carbono y además poseen estabilidad aromática. Por su estabilidad y comportamiento químico, se van a parecer más al benceno que a los alquenos, y de ahí su reactividad. Tenemos, como ya dijimos, los heterociclos aromáticos de 5 miembros. El que tiene nitrógeno se denomina pirrol, y allí tienen su estructura. Vean en este caso cómo se enumeran los heterociclos, donde el número 1 se le asigna al heteroátomo y luego se sigue por la cadena carbonada a lo largo del ciclo. Tenemos también el furano, que es el que tiene oxígeno, y también el tiofeno, con azufre en el ciclo. Luego tenemos el grupo de los denominados azoles, heterociclos aromáticos con nitrógeno y algún otro heteroátomo en posición relativa 1,3. Por ejemplo, el imidazol con 2 nitrógenos, el oxazol con nitrógeno y oxígeno y el tiazol con nitrógeno y azufre. También dentro de los aromáticos podemos ver estructuras fusionadas a benceno, en los denominados policiclos. Por ejemplo, los heterociclos con nitrógeno de 6 miembros, las piridinas unidas a un benceno pueden ser quinoleínas, o si el nitrógeno se encuentra más alejado, es una isoquinoleína. También heterociclos de 5 miembros, como los que vimos, fusionados a benceno, como en el indol con nitrógeno, el benzofurano con oxígeno y el benzotiofeno con azufre. Vean la numeración en estos heterociclos fusionados, donde se numeran desde el heteroátomo, que suele estar directamente unido al benceno también, y voy rodeando la estructura desde el lado que contiene al heteroátomo, sin numerar los carbonos fusionados. Veamos algunos ejemplos de estos heterociclos aromáticos. Muchos fármacos contienen un heterociclo aromático en su estructura. Un ejemplo es la cimetidina, que es un fármaco sintético derivado del imidazol y es utilizado para tratar úlceras. También están presentes en ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN. Estas son diacinas y tenemos dos grupos, las pirimidinas, que son citosina, timina y uracilo, y las purinas, que son adenina y guanina. Y podemos ver varios productos naturales con heterociclos presentes, que tienen importantes actividades biológicas.
En el ejemplo tenemos a la diazonamida y el mixotiazol, ambos anticancerígenos. En la diazonamida podemos ver, por ejemplo, un indol fusionado a un benzofurano, así como dos oxazoles. Y en el mixotiazol, como su nombre lo dice, tenemos dos tiazoles formando parte de su estructura. También están presentes en productos fitosanitarios, como los herbicidas o insecticidas. La atracina es una triacina, un ciclo de 6 miembros con 3 nitrógenos, y es un herbicida usado de manera similar al glifosato. En Uruguay hay tremendos problemas para descontaminar el agua para potabilizar debido a este señor. El carbendazim, que presenta un anillo benzimidazol, es un fungicida. Y dentro de los insecticidas tenemos al imidaclopril, que tiene una piridina, y al clorpirifos, también con una piridina. Veamos entonces las propiedades de estos heterociclos aromáticos. Son aromáticos, así que cumplen con todas las propiedades que les pedíamos a los aromáticos. Hablábamos antes de dobles enlaces conjugados, pero en este caso, al tener heteroátomo, la cosa cambia un poco. Estos heterociclos aromáticos cumplen la regla de Huckel, aquella que decía que 4n más 2 es el número de electrones pi y n es un número entero. Veamos, por ejemplo, en la piridina, que de estructura es muy parecido al benceno, solo que reemplazamos un carbono por nitrógeno. El n de Huckel es 1, ya que tengo 2 electrones pi por doble enlace, y el par de electrones extra del nitrógeno apunta para afuera y no está implicado en el sistema pi. Esto se ve claramente con el dibujo de los orbitales. Pero ¿qué pasa en el pirrol, que es el heterociclo de 5 miembros con nitrógeno? Parecería que se interrumpe la conjugación en el nitrógeno, pero no es así, ya que el par de electrones del nitrógeno en este caso sí está involucrado en la resonancia. Y lo mismo sucede con el furano, donde el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres, uno involucrado en el sistema pi de la resonancia y el otro apuntando para afuera. Tenemos un n igual a 1, ya que tenemos 4 electrones de los dobles enlaces y 2 que me aporta el heteroátomo. ¿Qué sucede con la basicidad? A la piridina ya la habíamos visto actuando como base, por ejemplo en las acetilaciones, pero al pirrol no. La piridina y el pirrol son bases débiles, pero la piridina es más fuerte porque puede utilizar el par de electrones no compartidos del nitrógeno para enlazar al hidrógeno. Esto lo vemos en el esquema, donde al enlazar un hidrógeno con el par de electrones libre, aún conserva la aromaticidad, por lo que su pKa es de 5. Por otra parte, en el pirrol, los electrones provienen del sistema pi y la aromaticidad se va a sacrificar en la protonación. Vemos que si utiliza el par de electrones que usaba para la aromaticidad, al enlazar al hidrógeno pierde aromaticidad, pasando incluso a tener hibridación sp3. Su pKa es de menos 4,4, por lo que no actuará fácilmente como base, ya que no le es favorable. Tenemos como ejercicio explicar por qué el ácido conjugado del imidazol tiene un pKa de 7, mientras que el del pirrol es de menos 4,4. Y tendremos una situación similar a la que vimos recién con la piridina. De alguna manera el imidazol está conservando su aromaticidad, por lo que no le es problemático protonarse. Veamos la respuesta. Y es lo que sucede. Arriba tenemos al imidazol, que toma un protón, con el nitrógeno que tiene un par de electrones no compartido, y por lo tanto no compromete su aromaticidad. Vemos incluso las formas resonantes de la forma catiónica, donde conserva su aromaticidad. Incluso al imidazol protonado se lo puede representar de la manera que está a la derecha, donde muestra claramente una deslocalización de su carga positiva entre los dos nitrógenos. Al pirrol no le sucede esto, como ya vimos.